Facultad de Derecho, nuestra querida Facultad de Derecho, para ver cómo funcionaba este modelo de Naciones Unidas, y me quedé gratamente sorprendida por la labor de los organizadores y organizadoras y la participación de los estudiantes. Bueno, me han convocado a darles esta charla temática sobre fuentes del derecho internacional y responsabilidad internacional, por lo que voy a empezar por agradecer a los organizadores y organizadoras por darme este espacio y hacerme partícipe desde este lugar. Entiendo que este modelo de Naciones Unidas es organizado a través de la Facultad de Derecho, pero que tiene participantes que estudian distintas carreras de grado, con lo cual, por favor, siéntense en la libertad de formular las preguntas que estimen pertinentes, que en la medida de mis posibilidades se las voy a responder, y si no, me quedará tarea para el hogar para continuar estudiando. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta charla. Yo les voy a compartir pantalla y eventualmente después le quiero hacer unos ajustes a mi presentación PowerPoint, porque nunca quedo conforme el día que la termino de realizar, y después se las voy a poner a disposición de los organizadores para que hagan lo que quieran con ella. Así que bueno, la charla temática del día de hoy será sobre fuentes del derecho internacional y responsabilidad internacional del Estado. Primero, tenemos que precisar, voy a ir a las bases, ¿no? ¿Qué es el derecho internacional? Bueno, el derecho internacional es una disciplina jurídica que rige las relaciones entre los distintos sujetos del derecho internacional. Sin ánimo de profundizar en demasía, cuando hablamos de los sujetos de derecho internacional, los sujetos clásicos eran los estados, habían otros sujetos que hoy día continúan siendo considerados sujetos del derecho internacional, pero tienen una personalidad jurídica internacional distinta o más acotada, y quizás alguna delegación está representando este tipo de sujetos, como puede ser la Santa Sede o la Soberana Orden Militar de Malta o el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y estos sujetos de derecho internacional, que inicialmente eran estados, se fueron ampliando, y hoy día estos sujetos de derecho internacional también son las organizaciones internacionales, los individuos, y estos sujetos con las particularidades que les mencionaba, con particularidades medias sui generis, como puede ser el Comité Internacional de la Cruz Roja, o particularidades o sujetos más bien ligados a la historia, como ser la Soberana Orden Militar de Malta. Hago mención a esto, reitero, por si hay alguna delegación que está representando estos sujetos. Bueno, entonces, esta disciplina jurídica que rige las relaciones entre los distintos sujetos del derecho internacional, que reitero, no todos los sujetos del derecho internacional tienen las mismas capacidades y su personalidad jurídica tiene el mismo alcance, pero se rigen por normas. Y estas normas no son otras que las fuentes del derecho internacional. Que estas fuentes las podemos clasificar, o al menos la doctrina las clasifica, como las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes materiales van a ser esas fuentes de contenido filosófico, ético, moral, histórico, económico, sociológico, que a lo largo de la historia han planteado la necesidad de crear normas jurídicas que sean obligatorias para los estados o para los sujetos de derecho internacional y que rijan sus relaciones. Por mencionar algún ejemplo de fuente material, podemos indicar, por ejemplo, las guerras o las crisis económicas. Cuando se plantea un proceso de esta naturaleza, si uno observa de qué manera fue evolucionando el derecho internacional, puede dar cuenta de que esos procesos o esas situaciones históricas plantearon en el tapete internacional la necesidad de regular algunas cuestiones. Y por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial aparece o se crea la Carta de las Naciones Unidas, que este año, además, ustedes que deben haber estado estudiando, saben que cumple 75 años. Esta Carta de las Naciones Unidas, que da creación a esta organización internacional,
puede ser, o puede ser vista, de hecho en el preámbulo de la carta hace mención a las guerras, el flagelo que 2 veces en la historia de la humanidad afectaron a la humanidad. Entonces, esas situaciones son entendidas como fuentes materiales. Es un suceso que plantea la necesidad de elaborar fuentes formales. Estas fuentes formales también se pueden clasificar. No voy a andar demasiado en las percepciones doctrinarias, pero por si se están nutriendo de algún tipo de bibliografía, no está de más hacer la aclaración, pueden ser clasificadas como fuentes formales en sentido amplio o fuentes formales en sentido estricto. Las fuentes formales en sentido amplio van a ser aquellos medios de verificación de normas jurídicas. Y las fuentes formales en sentido estricto son los medios o procesos de creación. Son las normas jurídicas que son obligatorias per se para los sujetos del derecho internacional. Suelo hablar muy rápido, así que si ven que me subo a ese tren, me avisan por el chat o me interrumpan y no hay ningún problema. Entonces, estas normas, estas fuentes del derecho internacional, tienen distintas características. Si les pregunto a ustedes, ¿qué se imaginan o qué saben que son las fuentes del derecho internacional? ¿Han podido leer algo? ¿Se les ocurre a qué me estoy refiriendo? Pueden usar el chat si quieren, que entiendo que tienen los micrófonos. Sí, profe, son como una especie de guía que hay que utilizar. Yo, como que a mí me gusta decir que es la bibliografía que se tiene que utilizar un juez en la Corte Internacional, por ejemplo, o alguien para defender un caso, y es como eso, lo que hay que utilizar, más o Bien, menos. pero no te confundas con bibliografía. Ahora te voy a hacer gracias, Mateo, por tu intervención. Así no hago un monólogo. Por nada. Bueno, sí, las normas jurídicas son las que dan sustento a las obligaciones internacionales para los estados. Voy a enfocarme en estados, pero tengan presente que los estados no son los únicos sujetos del derecho internacional. Estas fuentes del derecho internacional pueden ser de variada naturaleza. Están enunciadas en el artículo, o la doctrina entendido, que estas fuentes están enunciadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Si han empezado a estudiar cómo es la familia onusiana, cómo es la composición orgánica de las Naciones Unidas, ustedes saben que Naciones Unidas tiene 6 órganos principales, respecto de los cuales entiendo que algunas delegaciones están acreditadas allí, uno de los cuales es la Corte Internacional de Justicia. Si bien son 6 órganos principales, tienen que saber que la familia de Naciones Unidas tiene otros órganos más, subsidiarios o organismos especializados, pero que no están enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, y que son creados a través de otros mecanismos que establece la Carta. Pero entre los principales encontramos la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano jurisdiccional. Este órgano jurisdiccional, que tiene sede en La Haya, Países Bajos, está compuesto por 15 jueces y juezas, y tiene 2 tipos de competencias: competencia contenciosa y competencia consultiva. En lo que es su faz contenciosa, o su competencia contenciosa, lo que hace es dirimir controversias entre estados, únicamente, es decir, no otros sujetos del derecho internacional no tienen el ius standi como para ir a la Corte Internacional de Justicia. Esto lo tienen que tener bien presente, porque únicamente dirime controversias entre estados. Un organismo internacional no puede ir a denunciar un estado, un individuo no puede ir a denunciar un estado en la Corte Internacional de Justicia, es un estado contra otro estado. Esto es lo que es la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. Y por otro lado, tienen la competencia consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que lo que hace es emitir dictámenes jurídicos sobre alguna cuestión vinculada al derecho internacional, y ahí sí las opiniones consultivas pueden ser solicitadas por órganos de las Naciones Unidas.
los estados no pueden solicitarle a la Corte una opinión consultiva. Es decir, la competencia contenciosa es una controversia entre Estado y Estado, y en el procedimiento consultivo es un órgano de las Naciones Unidas que le solicita a esta Corte que se expida sobre una cuestión vinculada al derecho internacional. ¿Por qué hago esta diferenciación? Más allá de que es relevante, porque tanto en su faz contenciosa o en su competencia o en el desarrollo de su competencia consultiva, la Corte va a emitir, por un lado, o sentencias o resoluciones judiciales, que las vamos a denominar jurisprudencia, o también va a emitir opiniones consultivas, que en ese caso los podríamos incluir como jurisprudencia también. Pero tengan presente que serían dos tipos de pronunciamientos distintos, el procedimiento es diferenciado, los actores que participan son diferenciados, y de hecho cuando la Corte emite una opinión consultiva, esa opinión consultiva no podría versar sobre una controversia específica entre estados. Aunque si analizamos un poco las opiniones consultivas de la Corte, si bien analiza cuestiones en abstracto, hacen referencia a situaciones específicas. Y aquí van a tener un acervo interesante por si quieren fundar alguna posición o si les sirve para alguna interpretación que tengan que realizar. Ahora bien, ¿por qué hice todo este preámbulo? El Estatuto de la Corte indica en su artículo 38 que la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidos, deberá aplicar. Y hace una enunciación respecto de lo cual la doctrina entendió que estaba enunciando las fuentes del derecho internacional. ¿Por qué lo entendió de esa manera? Porque justamente la Corte, al tener competencia para dirimir controversias entre estados sobre temas vinculados al derecho internacional, la interpretación que se hizo de este artículo 38 permite concluir en que lo que está haciendo es enunciar cuáles son las fuentes del derecho internacional. Y lo hace de una manera particular, porque no solamente las enuncia, sino que además define a qué se va a referir con cada una de ellas. Sí les adelanto que no serían las únicas fuentes del derecho internacional. Podemos mencionar otras que quizás son un poco más controvertidas, si se quiere, pero no habría dudas de que constituyen fuentes del derecho internacional. Pasando a analizar cuáles son estas fuentes del derecho internacional, les voy a adelantar que el artículo 38 tiene dos incisos, el inciso primero y el inciso segundo. Y dentro del inciso primero enuncia esta fuente del derecho internacional y lo hace utilizando literales en vez de numerales. Esto fue interpretado en el sentido de que lo que se buscaba no era darle un orden de prelación per se a estas fuentes que el Estatuto de la Corte enuncie. Por orden de prelación, me estoy tratando de referir a que esta enunciación no me da una jerarquía normativa entre estas fuentes del derecho internacional. Aunque sí, vamos a hacer una precisión, que voy a abrir el debate a ustedes, a ver si alguien me puede ayudar en esto. Entonces, el literal A me menciona las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. A. B. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. C. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y D. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación del derecho. Mateo, voy a empezar por atrás. El D me dice las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia.
como medio auxiliar para la determinación del derecho. Esta bibliografía a la que vos mencionabas, quizás es más adecuado mencionarla como doctrina. Si es que por bibliografía te estás refiriendo a producciones científicas de doctrinarios, de autores, de académicos, etc. Esta doctrina es un medio auxiliar. Es decir, un Estado, un Estado, vamos a poner, no podría invocar la opinión de un doctrinario solamente para fundar su posición. Por más que algún autor nos parezca fantástico, solamente invocando un derecho fundado en lo que opina tal o cual autor, no sería suficiente, porque es un medio auxiliar. Sí te va a servir la doctrina para determinar el alcance de ese derecho, para interpretarlo, para explicarlo, pero per se, ni la doctrina ni una decisión judicial es suficiente para fundar para hacer una argumentación jurídica en derecho internacional. Es importante que tengan presente que las decisiones judiciales no son obligatorias en el sentido de lo que puede entenderse como un sistema de common law, en el cual los precedentes tienen fuerza obligatoria para las decisiones subsiguientes. Pero sí, una decisión judicial por parte de la Corte Internacional de Justicia es obligatoria para los estados que son parte. Esto es un poco más complejo, pero para no extenderme mucho en el tema, sepan que cuando la Corte Internacional de Justicia dirime una controversia entre estados, es porque estos estados de algún modo aceptaron la competencia contenciosa de la Corte. Esto no... esto sería lo podría explicar de este modo. No existe en derecho internacional, como en el derecho interno, si se quiere, una jurisdicción compulsiva. Es decir, que para un Estado que pueda ser llevado por ante la Corte Internacional de Justicia, ese Estado tiene que previamente haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, o la puede aceptar en el momento, o puede hacer un acuerdo con ese Estado para ir a la Corte, pero no se lo puede obligar sino media voluntad por parte de ese Estado. Entonces, para esos estados que fueron a la Corte Internacional de Justicia, la decisión va a ser obligatoria, pero no para el resto de los estados. Sí, por supuesto, cuando la Corte se pronuncia en determinado sentido respecto de determinado derecho, también es un insumo interesante e importante para poder prever qué es lo que puede llegar a decir la Corte en una futura controversia en la cual le toque intervenir. Más que nada por cómo es la composición de la Corte y por la duración de los mandatos de los jueces y juezas. Entonces, repito, las decisiones judiciales y las doctrinas no son fuentes del derecho internacional que pueden ser invocadas directamente, sino que son medios auxiliares. Los usamos para interpretar, para explicar el alcance de otras normas jurídicas que sí son obligatorias. Empecé al revés, no sé por qué, pero bueno, es la espontaneidad de estas charlas. Ahora sí vamos a las cuáles son las normas del derecho internacional, las que son las que generan obligaciones para los estados y para los sujetos de derecho internacional. La primera que aparece son las convenciones internacionales. ¿Con qué otro nombre conocen a las convenciones internacionales? Tratados. Bien, perfecto. Perfecto, con tratados. Con tratados, con pactos, por carta. Estaba con el chat cerrado. Bien. Sí, todas estas denominaciones son correctas para referirnos a los tratados internacionales, las convenciones internacionales. Ahora sobre el tema de tratados me voy a ahondar un poco más. Por eso no me quiero detener en esta filmina. Luego aparece la costumbre internacional. La costumbre internacional como prueba
de una práctica generalmente aceptada como derecho. Bueno, la costumbre internacional es una fuente importantísima del derecho internacional que hasta el día de hoy continúa regulando muchísimos aspectos del derecho internacional. Primero tenemos que tener presente que esta costumbre internacional, para que sea tal, para que sea fuente del derecho, tiene que tener dos elementos. Por un lado, un elemento que se denomina como objetivo, que es una práctica constante y reiterada, y por otro lado, un elemento que se le denomina el elemento subjetivo, que es la conciencia de que esa práctica es obligatoria, y que también se lo denomina con una frase en latín que es la opinio iuris. Esta costumbre internacional puede ser de distintos, primero la tenemos que diferenciar de lo que es la cortesía internacional. O sea, un Estado por cortesía le puede dar un trato preferencial a un Estado. En determinado, por ejemplo, en una visita de alto nivel, etc. Ahora, el no cumplimiento de esa cortesía internacional puede no gustarle al otro Estado, no caerle bien, pero no genera una consecuencia desde el punto de vista del derecho internacional. Es decir, no genera la responsabilidad internacional del Estado, porque no es una obligación. Ahora, si estamos frente a una costumbre internacional, es decir, una práctica generalmente, constante y reiterada, generalmente aceptada como derecho, su incumplimiento sí genera la responsabilidad internacional del Estado. Por mencionarles algún aspecto de los que actualmente son regulados por la costumbre internacional, puede ser el tema de las inmunidades de los Estados y de sus bienes. Si bien hay una convención de Naciones Unidas sobre la materia, esta convención no ha alcanzado el número mínimo de manifestaciones en el consentimiento en obligarse para entrar en vigor, con lo cual estas cuestiones se siguen regulando por la costumbre internacional general. Del mismo modo, hay el tema con el que vamos a continuar, que es la responsabilidad internacional del Estado, es un tema que se encuentra regulado por la costumbre internacional. No tenemos un tratado propiamente dicho que nos indique cuál es el alcance de la responsabilidad internacional del Estado y cuáles son las consecuencias. ¿Se entiende hasta aquí? Y van a ver que hay muchos, y esto de la costumbre internacional es muy importante, sobre todo en el ejercicio en el cual ustedes van a practicar, en este simulacro. Se van a dar cuenta que en un ambiente multilateral, a veces es muy difícil lograr un consenso suficiente para llegar a suscribir un tratado. Por supuesto que el tratado lo podemos entender que nos da más seguridad jurídica, porque un tratado está expresado en términos lingüísticos y invocar su incumplimiento es más simple, porque un Estado frente al incumplimiento de otro, lo que diría es, bueno, estás incumpliendo el artículo 2 de tal convenio. En cambio, la costumbre internacional implica, si se trata de una costumbre bilateral o regional, probar la existencia. Es decir, invocar aquellos actos que constituyen esa práctica constante y reiterada que generan esa conciencia de obligatoriedad. Y la costumbre internacional no está puesto en términos lingüísticos, no está escrita, es práctica y es conciencia de obligatoriedad. Sí quiero hacer una aclaración, si bien como les mencionaba, la costumbre internacional tiene que ser probada, si se trata de una costumbre bilateral o regional, tiene que ser probada por quien alega la existencia de esa costumbre, la costumbre universal se presume su existencia. Y esa presunción de existencia invierte la carga de la prueba, con lo cual, si un Estado se quiere desobligar o quiere invocar que no está obligado por esa costumbre internacional, tendrá que indicar que ha realizado actos inequívocos en contra de esa costumbre universal para no verse obligado. Es decir, poniéndolo un poco más brevemente, la costumbre universal
la existencia se presume. La costumbre y el Estado que no quiera verse obligado tendrá que, el momento que le indiquen usted, Estado, no está cumpliendo con tal norma consuetudinaria, deberá decir, bueno, no la estoy cumpliendo porque desde tal momento mi Estado ha realizado actos inequívocos tendientes a no obligarse por esa costumbre universal. Distinto es el caso de las costumbres bilaterales, que en ese caso el Estado que le dice al otro, estás incumpliendo la costumbre bilateral, tendrá que indicar qué es lo que está incumpliendo, con qué alcance. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, igual si eventualmente, o me pueden interrumpir en el momento o cuando termino, no hay ningún problema. Bien. Como otra de las fuentes del derecho internacional principales aparecen los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Esta es una frase que viene de antiguo, que quedó en la Carta y en el Estatuto, porque hoy día se supone que todas las naciones son civilizadas. En aquel momento había cierta distinción en cuál que obedecía al contexto geopolítico, pero esta denominación o esta calificación actual es, no es adecuada al desarrollo del derecho internacional actual. Entonces, estos principios generales del derecho reconocidos implican que son principios como abstracciones jurídicas que aparecen en todos los ordenamientos jurídicos. Ustedes piensen que en el ámbito multilateral, cada Estado tiene un ordenamiento jurídico que es distinto. Y es distinto por varios motivos. Por supuesto que por las particularidades de cada Estado, pero también tienen que ver con qué tipo de sistema jurídico los Estados adoptan. Entonces, los principios generales del derecho, reconocidos por las naciones civilizadas, implican que se tienen que abstraer cuáles son esos principios que se repiten en todos los ordenamientos jurídicos. Muchos de los principios generales del derecho pueden estar vinculados a cuestiones procedimentales. Un principio general del derecho, pero que también aparece como costumbre internacional, es, por ejemplo, el deber de reparar el daño, que aparece en todos los ordenamientos jurídicos. Esto también igual es costumbre internacional. Lo cierto es que los principios generales del derecho sí son fuentes autónomas del derecho internacional, de las principales, pero se ven en menor medida invocadas, probablemente por esta cuestión de que son abstracciones jurídicas y que exigen cierto estudio de derecho comparado, si se quiere ver cómo, respecto de los ordenamientos jurídicos de los estados. Para poner un poco esto ordenadamente, podemos hacer una primera conclusión de que las fuentes principales del derecho internacional van a ser los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho. Y como medios auxiliares para interpretar el alcance de estas normas, vamos a acudir a las decisiones judiciales y a las doctrinas. Las doctrinas son las opiniones de los académicos, los publicistas. También como doctrinas se pueden citar informes de instituciones académicas, que muchas veces trabajan en temas. Hay varias instituciones académicas que tienen competencia en materia de derecho internacional y que se abocan a estudiar distintos temas, y cuando terminan de estudiar el tema publican un informe. Ese informe puede ser considerado como doctrina, es decir, no piensen la doctrina solamente como la opinión de una única persona, sino que puede ser un cuerpo colectivo o colegiado que publica un informe, y eso es doctrina. Si no es suficiente invocar doctrina o una decisión judicial para sustentar una posición. Entre las fuentes principales del derecho internacional, tratados, costumbre internacional y principios generales del derecho, como le mencionaba, no existe un orden de prelación, es decir, no hay una jerarquía normativa determinada.
No obstante, si en algún momento se encuentran en la situación de que un tratado dice algo regula algún aspecto que es contrario a lo que regula la costumbre, tendrán que acudir a dos principios generales del derecho para dirimir esta falta de armonía normativa o esta contradicción normativa. ¿Cuáles son estos principios generales del derecho? Ley posterior deroga a ley anterior y ley especial prevalece sobre ley general. Tengan presente que para que estemos frente a una controversia de tipo normativa, un conflicto normativo, tenemos que tener a los dos mismos sujetos alcanzados por las mismas normas. Y ahora estos, cuando veamos tratados, lo voy a precisar con mayor detalle, que creo que les va a ser útil para definir la posición nacional de cada país que están representando ustedes. Estos son los dos principios que aparecen. Hay dos criterios más para determinar la jerarquía normativa entre las fuentes del derecho internacional. Uno está dado en la propia Carta de las Naciones Unidas, que es el artículo 103, que los invito a leerla. Asumo que ya para esta altura deben haber leído la Carta varias veces, pero bueno, el 103 me da una pauta de jerarquía que me indica que la Carta prevalecerá por sobre otras obligaciones internacionales. Entonces, ante un conflicto normativo entre lo que dice la Carta y otra norma internacional, se tendría que hacer prevalecer la Carta. Y otro criterio que aparece son las normas imperativas, o las normas de derecho internacional general, o las normas de ius cogens. Estas normas son normas que no admiten acuerdo en contrario, y que obligan a todos los estados. Este tipo de normas prevalecen sobre el resto de las normas, no pueden ser modificadas por otras normas, únicamente podrían ser modificadas si aparecen una norma de igual carácter. Este es un tema bastante controversial, el de las normas imperativas, porque no hay un catálogo de derechos que establezca cuáles son las normas imperativas. Si bien actualmente la Comisión de Derecho Internacional, a través de su relator especial Diret Ladi, ha presentado informes y está estudiando el tema, hay un debate que se plantea sobre si es conveniente establecer un listado sobre cuáles son las normas imperativas y en tal caso determinar si ese listado es taxativo o no. El consenso que existe en relación a qué es una norma imperativa están vinculadas a la prohibición del uso de la fuerza, a la prohibición de cometer actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad. Están apareciendo algunas cuestiones vinculadas al medio ambiente, la prohibición de la tortura. En materia del derecho internacional de los refugiados ha sido considerado como norma imperativa la prohibición de devolución, que esto implica que cuando un solicitante de refugio solicita efectivamente el reconocimiento de su estatus, no puede ser devuelto al país que originó justamente ese pedido de reconocimiento de estatuto de refugiado. Pero bueno, para que tengan una idea, que son normas que están vinculadas a la protección internacional de derechos humanos en sentido amplio, y al derecho internacional humanitario, que es la rama del derecho internacional que regula las situaciones de conflictos armados con el objetivo de, por un lado, limitar los medios y métodos de hacer la guerra, y por otro lado, proteger a las personas que no participan directamente de las hostilidades, y también protege ciertos bienes y demás. Bueno, no quiero profundizar demasiado, pero aunque sea para que tengan un pantallazo de qué es lo que puede, qué elementos pueden tener en cuenta para determinar qué norma tiene que prevalecer en el caso concreto. En el caso de que tengan un conflicto normativo. Bueno, si me permiten voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero no antes voy a leer el inciso número 2, solamente por curiosidad.
pero que dice que la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo bono si las partes así lo convinieren. Este es un inciso que permitiría que la parte la Corte Internacional de Justicia dirima una controversia, pero que lo haga conforme equidad. Que esto le permitiría a la Corte apartarse de las normas del derecho internacional vigente y decidir conforme a lo que la Corte le parezca más justo. Este segundo inciso, hasta ahora, no ha sido utilizado por los estados. Por eso les decía que lo iba a leer para que no quedara allí, pero no tengo elementos o no tengo práctica para contarles. ¿Hasta aquí vamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Continuamos. Bien. Vamos a ir a los tratados. Probablemente ustedes en este ejercicio que tienen que hacer son parte de una delegación, de un país, entiendo, que va a participar en un órgano de Naciones Unidas, de los principales o los subsidiarios. Para fundar la posición nacional del país cuya delegación integran, es necesario que conozcan cuáles son las obligaciones internacionales en vigor para ese país. Y aquí es muy importante que conozcan cuáles son los tratados que están en vigor para ese país. ¿Por qué son importantes los tratados en el derecho internacional? Primero porque el derecho internacional tiene una de las características que es que posee descentralización legislativa. ¿Qué quiere decir? No existe un órgano para el derecho internacional que actúe como un congreso de la nación. El órgano que tiene una composición más democrática es la Asamblea General. Pero esta Asamblea General, ¿qué tipo de resoluciones adopta? A ver si alguien me cuenta o me ayuda. ¿Son obligatorias? No son vinculantes para los estados. Muy bien, acá la Federación Rusa, yo no los veo, ahora acá hay un chat. San Vicente y las Granadinas, que ahora están por primera vez en el Consejo de Seguridad. Asumo San Vicente está en el Consejo de Seguridad. Sí, así es, muy bien. Bueno, como les mencionaba, el derecho internacional no establece, no existe un órgano como es un Congreso, el Congreso de la Nación que dicta leyes generales para todas las personas sujetas a la jurisdicción de un Estado. Y esto por las características del derecho internacional, que es un sistema que es horizontal, donde todos los estados son soberanos, más allá de que si quisieran hacer un análisis político, probablemente la respuesta que tengan sea distinta, pero jurídicamente todos los estados son soberanos y la soberanía de ningún estado debería prevalecer por la del otro estado. Esta soberanía es la que permite a los estados o que protege a los estados contra que se le impongan obligaciones internacionales. Por eso el derecho internacional en principio es voluntario. Los estados se obligan en la medida que así lo desean. Esta descentralización legislativa, que como bien mencionan ustedes, si bien tenemos la Asamblea General, que es el órgano más democrático, porque es un Estado, un voto, no adopta resoluciones de carácter vinculante, al menos hacia afuera de la organización. Adopta algunas de tipo vinculante, pero tienen que ver con la organización interna de la organización, como pueden ser las vinculadas a presupuesto. Estas resoluciones de la Asamblea General, que su naturaleza jurídica, como bien señalan ustedes, no es vinculante, sí tienen un impacto muy importante en el derecho internacional, porque pueden convertirse en costumbre internacional. Y pueden convertirse en costumbre internacional porque los estados
a pesar de que no son vinculantes, la tengan como una práctica generalmente aceptada como derecho y con conciencia de obligatoriedad. Y les voy a dar un ejemplo que está en nuestra Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, ustedes saben que en el artículo 75, inciso 22, establece que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes y además le otorga jerarquía constitucional a ciertos tratados de derechos humanos. Si leen la enunciación que realiza el artículo 75, inciso 22, van a observar que ese artículo 75, inciso 22, enuncia 9 tratados con distintas denominaciones y 2 declaraciones. Una es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otra es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y aquí tenemos una prueba de la conciencia de obligatoriedad que al menos para la República Argentina tienen esas 2 resoluciones, que son una es una resolución que emana de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la otra de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Entonces no hay que menospreciar el valor de las resoluciones de la Asamblea General porque pueden ser obligatorias por costumbre internacional. Y también muchas veces lo que ocurre es que una resolución de la Asamblea General puede ser la antesala para plantear la necesidad de suscribir un tratado internacional. También se analizan sobre todo en materia de derechos humanos de qué modo se fue dando la codificación de distintos tratados sobre protección de determinados grupos vulnerabilizados, van a observar que muchos tratados tuvieron como un antecedente una declaración procedente de la Asamblea General relativa a la necesidad de proteger ese grupo. Entonces, bueno, hay que diferenciar la naturaleza jurídica de una declaración de la Asamblea General o de un tratado, pero tengan presente que una resolución de la Asamblea General puede ser obligatoria por ser considerada costumbre internacional. Ahora bien, como les mencionaba, los tratados son instrumentos obligatorios, son un acuerdo de voluntades celebrados entre estados, y tienen que tener presente, ustedes van a trabajar en este simulacro en un ámbito multilateral. Entonces, por lo general, lo que van a estar invocando son tratados multilaterales, que tienen, que esa es una de las tantas clasificaciones que pueden tener los tratados en razón de las partes. ¿Dónde están regulados el derecho de los tratados? Bueno, el derecho de los tratados estaba regulado por la costumbre internacional durante muchísimo tiempo, y cuando se crean las Naciones Unidas, uno de los primeros temas que se le asigna a la Comisión de Derecho Internacional, van a escucharme que yo menciono mucho la Comisión de Derecho Internacional, porque es un órgano subsidiario de la Asamblea General que tiene la labor de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. Esta Comisión de Derecho Internacional tiene un listado de temas que habitualmente estudia, y su labor adopta distintas formas. En los últimos 20 años, la comisión, perdón, lo estoy diciendo todo desordenado. Hace 20 años que la Comisión de Derecho Internacional aproximadamente, el último instrumento que presentó como un proyecto de tratado fue este que les mencionaba, que era la Convención sobre Inmunidades Jurisdiccionales del Estado y de sus Bienes. Y entre los trabajos que está realizando actualmente la CDI, tiene una de las iniciativas es lograr tener una convención sobre los delitos de lesa humanidad, cuyo relator especial es John Murphy.
Más allá de estos trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, en los últimos años no ha presentado proyectos de tratados, sino que ha presentado proyectos de directrices, proyectos de guía, principios, etc. Es una labor que es muy valiosa, porque es un órgano de especialistas en derecho internacional, que sesiona en Ginebra, al menos 2 veces al año, y que recoge la práctica de los estados en determinada materia. Entonces esto también les puede servir como doctrina, pero tengan presente que la comisión en los últimos años no ha presentado proyectos de convenciones. Sin perjuicio de este paréntesis que les cuento como actualización, en materia de derecho de los tratados, que fue uno de los primeros temas que les fue asignado que estudie, la CDI terminó presentando la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, que entró en vigor en 1980. Esta convención regula todo el procedimiento de celebración de tratados en el ámbito del derecho internacional, pero va a regir únicamente los tratados celebrados entre estados y por escrito. Por otro lado, hay otra convención, que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre estados y organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales entre sí, pero que aún no entró en vigor. Y otro otro instrumento que es útil a los fines de estudiar la codificación del derecho de los tratados, pero que no es un tratado, son las directrices elaboradas por la CDI relativas a la reserva en materia de tratados. Hay otras directrices y principios que la CDI está elaborando vinculada a temas de tratados, pero bueno, sepan que en la página de la CDI, que es la International Law Commission, van a encontrar muchísimos insumos relativos al derecho internacional. Volviendo al tema de los tratados. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados me va a definir qué entiende por tratados. Y me va a decir que se entiende por tratado a un acuerdo por escrito celebrado entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en uno o en dos instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular. Aquí aparece, voy a ir al chat, perdón, que alguien... Perdón, tengo una pregunta, sí, San Vicente y las Granadinas. Hola, ¿qué tal, Aldana? ¿Qué Soy tal? Lucas. ¿Me escucha ¿Qué tal? bien? Sí. Tenía una pregunta con respecto al segundo punto, que es que después de 30 años todavía no entró en vigor la Convención de Viena. ¿Por Sí. qué es eso? ¿Por qué? A ver, es la Convención de Viena sobre organizaciones internacionales y estados. Porque los estados no están obligados a ratificar la Convención de Viena, justamente porque son soberanos, entonces no se le puede imponer a un estado que ratifique un tratado. Así vas a tener muchos tratados que se firman, se celebran conferencias diplomáticas, se negocia un texto, se firma y no entra en vigor. Pasan muchísimos años y no entra en vigor. Y de hecho también vas a tener otros tratados en los cuales demoran muchísimo la entrada en vigor del tratado, porque cada esto tiene que ver más con el procedimiento interno de cada estado. Primero, la negociación de un tratado multilateral es bastante compleja. Ustedes van a tener esta vivencia en este simulacro, sobre todo porque cada estado tiene su posición nacional sobre un tema. Entonces, está como encasillado en lo que hasta dónde puede flexibilizar su posición y no. Más, si se celebra una conferencia diplomática, que es donde termina de negociar el texto, y se logra un texto, ahí después cada estado se vuelve para su propio ordenamiento jurídico interno y tiene que hacerlo atravesar por su procedimiento constitucional para manifestar el consentimiento en obligarse por ese texto de tratado. Y en el mientras tanto, pueden haber habido cambios de gobierno, que cambien las prioridades en las políticas de exterior de ese Estado. Entonces, hay muchos factores que son extrajurídicos que pueden llevar a que un Estado
que participó en algún momento muy activamente en una negociación, después no logre que ese Estado se obligue por ese texto de tratado. Entonces, la respuesta tiene que ver con la política exterior de cada Estado, porque el derecho internacional justamente reconoce a los Estados soberanos y no se le podría imponer a un Estado que lo ratifique. Sí van a ver que hay muchas resoluciones sobre todo de Naciones Unidas, en las cuales exhorta a los Estados a que ratifiquen tal convenio. O sea, esa cuestión de arenga para que los Estados sean parte existe desde estos foros multilaterales, pero no podrían imponerle una obligación a un Estado de que ratifique un tratado. No sé si te contesté. Entonces la respuesta es... Sí, buenísimo, muchas gracias. Porque los Estados no quieren, ¿no? Uno podría hacer ese análisis, al menos. Buenísimo, gracias. No, de nada. Volviendo a la definición de tratado, entonces tenemos, porque un tratado es un acuerdo celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. Ya conste de uno o dos instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular. Primero, esta es la definición que emplea la Convención de Viena, que es una definición restringida. Es restringida a los fines de la Convención de Viena. ¿Qué quiero decir con esto? Que un tratado no cumpla alguna de las formas relativas definidas en la Convención de Viena, no por ello deja de ser un tratado. Primero, lo que tienen que tener en claro es que la Convención de Viena solamente se aplica a tratados entre Estados. Un tratado, ahí tiene un ejemplo, Lucas, voy a retomar tu pregunta. Un tratado entre un Estado y una organización internacional se va a regir por la costumbre internacional, porque este tratado no está en vigor. Entonces vamos a tener que observar cómo es la práctica internacional y esa conciencia de obligatoriedad respecto de la celebración de tratados entre Estados y organizaciones internacionales. Esta definición que me dice se entiende por tratado un acuerdo celebrado por escrito entre Estados, me indica que necesito tenerlo por escrito. Si hay un tratado, un acuerdo celebrado en forma verbal, ¿deja de ser un tratado? No. Lo que no le puedo aplicar son las disposiciones de la Convención de Viena, porque no entra dentro en el corset de la definición de la Convención de Viena. Regido por el derecho internacional. Esto es importante, es decir, que tiene que establecer obligaciones en el ámbito del derecho internacional, porque puede ser que tengan dos estados que lo que hagan es suscribir un acuerdo, pero que en realidad esté regido por el derecho civil local de ese estado. Por ejemplo, si un estado le compra a la República Argentina un inmueble que el titular registral de ese inmueble es la República Argentina, bueno, tenemos dos estados que celebran un acuerdo, pero eso es una compraventa, que por supuesto va a tener particularidades porque están negociando, la relación contractual se da entre dos estados y que son sujetos particulares, pero no va a ser un tratado internacional. A priori, esto que yo les estoy diciendo blanco-negro a veces no podría no ser tan categórica la diferenciación, pero tengan presente que tiene que estar regidos por el derecho internacional. Y me dice, ya conste, en un instrumento o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera sea su denominación particular. Bueno, ya me mencionaron distintas denominaciones que pueden tener los textos de los tratados, y esto no afecta a su naturaleza. Lo importante es que se den los elementos para que estemos frente a un tratado internacional. ¿Qué quiere decir esto de que sea un instrumento o en dos o más instrumentos conexos? Bueno, si un tratado, voy a hacer foco en los tratados, la diferenciación de un tratado multilateral y uno bilateral. Si hay un tratado multilateral que se suscribe en el ámbito de las Naciones Unidas, va a haber un único tratado
que es un único instrumento, pero lo que van a tener es ese tratado en los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Pero es uno solo que está traducido en los 6 idiomas. Y los 6 hacen plena fe. Entonces, cuando los estados firman o ratifican, lo hacen sobre un único texto. Cuando esto ocurre, esto es un único instrumento. ¿Qué sucede cuando hay uno o dos o más instrumentos conexos? En el ámbito de los tratados bilaterales entre dos estados, puede suceder que lo que haga un estado es le envía una propuesta a un estado, y el otro estado le contesta con otra propuesta. Y le indica en el propio texto, diciéndole que acepta la propuesta de ese estado, que entiende que se ha perfeccionado el consentimiento en obligarse, o que esos dos instrumentos, es decir, la propuesta inicial de un estado y la aceptación del otro, constituyen un acuerdo internacional. Entonces, ahí tienen un texto, un tratado, que no está en un único instrumento, está en dos o más, uno que propone y el otro que lo acepta. Esto se da más que nada en los tratados bilaterales. Bien. Las características, acá las tienen, que ya las mencionamos. Algunas denominaciones. Estas denominaciones no afectan la naturaleza jurídica del tratado. A veces se las emplea alguna denominación en relación a algún tratado con una característica particular, pero no es distinta ni el efecto ni la naturaleza de un tratado respecto de otro. Convenciones o convenios, por lo general, son los tratados que reciben esta denominación después de que se adoptan en una conferencia diplomática, en una convención convocada al efecto de adoptar ese texto. Cartas, por lo general, van a ver que es la denominación que tiene un tratado que crea una organización internacional. Ejemplo, la Carta de la OEA, Carta de Naciones Unidas. Pacto. Pactos se emplea mucho en el ámbito de derechos humanos, que son tratados que tienen ciertas particularidades, pero entre las particularidades que tienen es que son tratados que crean un órgano de monitoreo. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tiene un protocolo adicional, pero crea el Comité de Derechos Humanos. El Pacto de San José de Costa Rica, que en realidad es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero también se lo conoce como pacto, crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estatuto también es un tratado que crea un organismo internacional, como puede ser el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Protocolo es la denominación que se le da a un instrumento que es posterior a uno que se adoptó previamente. Por ejemplo, tienen la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 3 protocolos adicionales. Se adoptó la convención y tiene 3 protocolos que amplían el ámbito de aplicación material en cuanto a los delitos que persigue. Y concordato es la denominación que reciben los tratados que se celebran con la Santa Sede. La Santa Sede tiene ciertas particularidades. Los tratados que celebra se denominan concordato, y por ejemplo la representación que tiene la Santa Sede ante estados extranjeros se denomina, en lugar de embajada, nunciatura. ¿Qué sucede con otros acuerdos internacionales, como les mencionaba, o los suscriptos entre estados que no son parte de la Convención de Viena, que son los menos, o entre otros sujetos de derecho internacional, o que no son celebrados por escrito? Son tratados internacionales, pero no le voy a poder aplicar las disposiciones de la Convención de Viena. Este tema de tratados da para hacer un máster en Derecho de los Tratados, o al menos una materia cuatrimestral mínimo. Pero quiero darles algunos elementos que creo que les pueden servir en este ejercicio de simulacro que van a tener en breve. Bueno, algo que es muy importante en los tratados multilaterales es que cuando lo invocan,
frente a otro Estado, ese tratado tiene que estar en vigor para ese Estado. ¿Cómo saben si está un tratado multilateral en vigor? Y acá va. Un tratado celebrado en buena y debida forma, es decir, que atraviesa todas las fases de la celebración, comienza con la negociación, que esta negociación es propuestas y contrapropuestas. Si es un tratado multilateral, es muy probable que aparezca una propuesta que emane o de un grupo de estados o de un órgano, y a partir de esa propuesta preliminar, ese borrador, se empiezan a convocar reuniones informales para que los estados empiecen a analizar el texto, este texto borrador. Cuando se alcanza un alto grado de consenso o de madurez de ese texto, lo que se hace es se adopta ese texto. ¿Cómo se va a adoptar? Bueno, depende si se hace en el ámbito de Naciones Unidas, se llamará una conferencia diplomática en la cual cada estado podrá participar a través de su delegación, que estará compuesto por funcionarios diplomáticos y o técnicos del estado del que se trate. Se continuará negociando en vivo ese texto y eventualmente se adopta ese texto. Una vez que se adopta ese texto, que por lo general se hace a través de una firma, esa firma, el único efecto jurídico que tiene, y acá capaz te sirve a la pregunta inicial de Lucas, es que le impone la obligación al Estado de no realizar actos contrarios a su objeto y fin. Esto es una obligación que a veces se la denomina como de tipo precontractual. El tratado no está en vigor, todavía no estamos hablando de derecho positivo vigente, pero sí hay un primer compromiso por parte del Estado, de no frustrar el objeto y fin de ese tratado. Una vez que se adopta ese texto, las delegaciones vuelven a sus países y lo harán atravesar por el procedimiento constitucional correspondiente para que el Estado manifieste su consentimiento en obligarse. Esa manifestación del consentimiento en obligarse es una exteriorización de la voluntad del Estado en obligarse por ese texto. Y puede tener distintas formas. Sea cual fuera la forma que tenga esa manifestación en el consentimiento en obligarse, no afecta los efectos jurídicos que tenga. Pero tienen que tener presente, lo que es importante aquí, es que, ¿qué es lo que me dice el texto respecto de su entrada en vigor? Cuando se está negociando un texto, en la parte más allá del objeto que tenga el tratado, siempre los tratados suelen tener una parte que es disposiciones finales, en las cuales establecen en cuáles van a ser las condiciones de la vigencia de ese tratado. Y en general, porque no en todos los casos es así, establece que el tratado entrará en vigor cuando se hayan recibido X números de instrumentos de ratificación. Entonces, si mi Estado es el primero que ratifique el texto de ese tratado, pero el texto me indica que necesito 10 instrumentos de ratificación, tendré que esperar que se depositen 9 más para que ese tratado esté en vigor y para poder invocarlo en cualquier ámbito. Entonces, cuando tengan que analizar un tratado multilateral, mi recomendación es que vayan a la página de la organización que actúa como depositaria de ese tratado multilateral. En el caso de Naciones Unidas, dentro de la Secretaría, está la Dirección de Tratados. Esta Dirección de Tratados, que hasta hace un tiempo estaba dirigida por un argentino muy destacado, Villalpaldo, lo que hacía era actuar como depositario del tratado, es decir, se organizaba la conferencia diplomática y
se designaba a esta oficina de Naciones Unidas como depositaria. Entonces, cada Estado que quería ratificar, que quiere, esta oficina sigue estando, por supuesto, cada Estado que quiere ratificar un tratado cuyo depositario es el Secretario General de Naciones Unidas, deposita su instrumento de ratificación ahí. Esa secretaría tiene muchísimas funciones, pero una de las cuales que tiene es que va a ir monitoreando la entrada en vigor de un tratado. Entonces, si es un tratado que exigía 10 ratificaciones, dirá, esta es la primera, esta es la segunda, y cuando lleguen a la 10, avisará a los estados. El tratado entró en vigor. ¿Entró en vigor para todos? No, únicamente para los estados que manifestaron el consentimiento en obligarse. Y este es un dato no menor, porque vuelvan a una de las primeras filminas. El derecho internacional, los estados son soberanos e iguales, con lo cual no se le puede imponer una obligación internacional a un estado que no haya manifestado su consentimiento en obligarse. Y ahí es cuando aparece, y es cuando les mencionaba, si tienen que invocar un tratado multilateral, vayan a la página de la oficina de tratados. Ahora les pido disculpas, no me acuerdo exactamente el nombre de la oficina, pero en la página es United Nations Treaty Collection, algo así, y en esa página tienen el estatus de todos los tratados multilaterales y qué países lo ratificaron y la fecha. Ahora bien, no me voy a ahondar en esto porque si no, no vamos a llegar a hablar de responsabilidad. Tienen que tener presente que un Estado, al momento de manifestar su consentimiento en obligarse, si no quiere verse alcanzado por alguna de las disposiciones de ese tratado, tiene la posibilidad de formular una reserva. Una reserva es una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado, que lo que busca es limitar, modificar, excluir los alcances jurídicos de cierta disposición del tratado. Si, por ejemplo, un Estado quiere excluir la aplicación del artículo 1, y les aclaro, el mundo de las reservas es súper complejo, y además las reservas pueden tener alcances muy diferentes. Una puede ser, yo reservo la aplicación del artículo 3, que esto querría decir básicamente, no me siento obligado, no me considero obligado por el artículo 3. Otras podrían implicar, el artículo 3 no se va a aplicar a la provincia de Córdoba, es decir, excluirle la aplicación territorial. Bueno, como les mencionaba, pueden tener distintas denominaciones. Lo importante en materia de reservas es que vean, primero, si el tratado prevé la posibilidad de formular reservas, si es que no las prohíbe, y en función a eso, sí analizar de qué manera se dan los vínculos entre los otros estados. Esto es algo que probablemente no se dé bueno, no me quiero adelantar porque no sé cómo se va a dar el simulacro, pero es algo que eventualmente se tienen que estudiarlo, vayan al texto del tratado, qué es lo que dice respecto de las reservas, y en función de ello analizarán cuáles son los efectos que tiene. Y si el tratado no dice nada respecto de las reservas, van a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados porque se aplica supletoriamente. Y la reserva se formula al momento de manifestar el consentimiento en obligarse, a menos que esté prohibida. Hay tratados, acá les mencioné uno, por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que prohíbe las reservas. Bueno, esto no voy a profundizar más sobre este aspecto porque si no, no vamos a llegar. Sí, entra en vigor lo vimos. El tratado, más allá de, los tratados, ¿cuándo van a terminar? Por voluntad expresa o tácita de las partes, en esta forma puede ser total o parcial, puede ser porque un Estado denuncie o se retire de un tratado multilateral por
cambio fundamental en las circunstancias o por violación del tratado, únicamente si es bilateral y se trata de una violación grave. Si no, los tratados subsisten en vigor hasta que no se den estas circunstancias. El tratado, un elemento muy importante a tener en cuenta relativo a tratados es que los tratados tienen que ser interpretados de buena fe, que va a haber una primacía del texto, tengo que tener en cuenta cuál es el objeto y fin del tratado, que por lo general aparece en los primeros artículos y o en la parte en los párrafos preambulares. Si no encuentro nada allí, puedo ir a medios complementarios de interpretación, que son los trabajos preparatorios. Estos trabajos preparatorios es lo que les mencionaba previamente, cuando les mencionaba que en un tratado multilateral muchas veces lo que se celebran son muchas consultas informales en las cuales se trabaja sobre el texto del tratado. Bueno, idiomas, esto no voy a ir, listo. Si les parece, avanzo sobre responsabilidad y después hacemos el espacio para preguntas. Si quedó así, vinculamos y llegamos bien y no les consumo más el tiempo que tenían destinado para amablemente escucharme. Responsabilidad, bueno, hay un error de tipo. Responsabilidad internacional del Estado. Vamos. ¿Qué es el principio básico? Tenemos las obligaciones internacionales, que generan obligaciones y derechos y que pueden estar en un tratado, costumbre o principios generales del derecho. ¿Qué sucede cuando los estados incumplen esas obligaciones internacionales? Bueno, surge la responsabilidad internacional del Estado. Este tema, como les mencionaba previamente, no está regulado por un tratado internacional, sino que fue estudiado también por la Comisión de Derecho Internacional y fue adoptado por la Asamblea General mediante la Resolución 56 del 83. A través de lo que se denominó un proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado. ¿Qué me dice este proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado? Que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. Ahora bien, ¿qué es un hecho internacionalmente ilícito? Los elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado van a ser dos. El elemento subjetivo, que es el comportamiento atribuible al Estado según el derecho internacional, porque los Estados son entidades abstractas que actúan a través de individuos. Entonces tengo que tener un comportamiento que sea atribuible al Estado, y ahora vamos a ver cuáles son esos criterios, y un elemento objetivo que está constituido por una acción u omisión que constituye una violación de una obligación internacional del Estado. Entonces, acá ven las fuentes del derecho internacional. ¿Qué ocurre cuando son violadas? Si son violadas por acción u omisión, y se trata de un comportamiento atribuible al Estado, estamos frente a un supuesto de hecho internacionalmente ilícito. Al derecho internacional no le va, perdón, me falta una filmina. Ahí va. Al derecho internacional no le va a interesar que ese hecho internacionalmente ilícito haya sido ejecutado con intencionalidad. Muchos no son estudiantes de abogacía, pero aquí no importa la intencionalidad de la gente que perpetra ese hecho internacionalmente ilícito, es decir, si actuó por dolo o por negligencia. Basta que ese comportamiento le sea atribuible. ¿Qué comportamientos son atribuibles a los estados? Bueno, principalmente el comportamiento de los órganos del Estado. Independientemente del tipo de organización estatal de que se trate. ¿Cuáles son los órganos del Estado? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. La actuación de estos órganos son directamente atribuibles al Estado. Comportamiento de una persona que ejerce atribuciones de poder público, es decir, un grupo o una entidad que el Estado le otorgó
atribuciones del poder público, ya sea por una terciarización de servicios estatales o por lo que fuera. Un comportamiento de un órgano puesto a disposición de otro Estado, por ejemplo, cuando un Estado le provee a otro Estado de fuerzas armadas o fuerzas de seguridad de cualquier índole. Sí, estoy pensando, puede haber varios casos, pero un Estado le pone a disposición un órgano a otro Estado. Voy a saltarme esto. No voy a saltar. También es atribuirle al Estado el comportamiento ultra vires. Este comportamiento ultra vires, implica que hay comportamientos que son atribuibles aún cuando el Estado, el agente, actúa por fuera de instrucciones o en contravención de instrucciones. Cuando hay una extralimitación, esta persona tenía tal mandato y, por ejemplo, usó la fuerza cuando se la tenía totalmente prohibida. Aún así, ese comportamiento le es atribuible al Estado. Tienen otros hechos de comportamiento por instrucciones o bajo la dirección o control del Estado. En este caso, a veces se solapa o se ve en el mismo sentido cuando un Estado le pone otro órgano a disposición, porque si hay un Estado que ejerce la dirección de ese órgano, y por eso mencionaba el caso de las Fuerzas Armadas, donde la instrucción quizás es más clara o es más vertical, que un Estado es el que dirige, es atribuible a ese Estado. Tienen comportamiento en ejercicio de hecho. Esto es cuando hay una ausencia o defecto de las autoridades estatales y otra entidad o otro grupo de personas ejerce de hecho esas atribuciones estatales. ¿En qué casos? Sean muy casos muy raros, pero podría ser si hay un desastre natural y el Estado no puede ejercer sus funciones estatales, quizás un grupo de personas se organizan para rescatar a los sobrevivientes y repartir la ayuda humanitaria. Entonces, esas personas que no están investidas de potestades estatales están, de hecho, ejerciéndolas. Ese comportamiento les atribuye al Estado. Después tienen el tema de los movimientos insurreccionales, que es atribuible cuando se convierten en el nuevo gobierno de ese Estado, o cuando un movimiento insurreccional o de otra índole logra establecer un nuevo Estado. Esto es particularmente importante porque, mientras tanto no suceda lo de los movimientos insurreccionales, piensen en una de las primeras filminas, que el Estado es responsable por acción o por omisión. Entonces, si un Estado no controla una parte de su territorio y en esa parte de su territorio se están produciendo determinadas violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetradas por un grupo que no es parte de la organización estatal, el Estado podría ser responsable internacionalmente por omisión, porque recuerden que el Estado es responsable de todo lo que sucede bajo su jurisdicción, donde está ejerciendo soberanía. Y jurisdicción es espacio terrestre, aéreo y el espacio y las columnas marítimas conforme establece la Convemar. Entonces, tengan siempre presentes que el Estado puede ser responsable por acción o por omisión. Por omisión es porque tenía que hacer algo que estaba obligado y no lo hizo. Y tenemos el comportamiento atribuible y después la obligación internacional en vigor. Por eso hacía tanto hincapié en que cuando quieren invocar responsabilidad internacional de un Estado, tienen que determinar cuál es esa obligación que el Estado tenía en vigor y que no la está cumpliendo por acción, porque está haciendo algo contrario a lo que la obligación internacional le exige, o por omisión, porque tenía que hacer algo y no lo hizo. Y esto no es ciencia exacta, con lo cual frente a una misma situación se pueden tener distintos elementos de responsabilidad internacional por acción o por omisión. Frente a este hecho internacionalmente ilícito aparecen
distintas circunstancias que excluyen la ilicitud del hecho. Una es el consentimiento. Cuando un Estado brinda el consentimiento, el otro no le podría indicar que está incumpliendo una obligación internacional. Si un Estado le permite hacer una incursión militar en su territorio, después no podría invocar la responsabilidad del otro Estado por violación a la soberanía territorial, por ejemplo. Legítima defensa. La legítima defensa es una de las excepciones a la proscripción absoluta del uso de la fuerza. La legítima defensa es una defensa frente a un ataque armado consumado. Hay controversia respecto de este aspecto, pero cuando un Estado se defiende, lo hace en ejercicio de su legítima defensa frente a un ataque armado. Las contramedidas implica que un Estado puede dejar de cumplir una obligación siguiendo un procedimiento que implica avisarle al otro Estado que no va a cumplir, porque lo que busca es que el otro Estado cumpla. Esto quizás se da más que nada en ámbitos más comerciales, en los cuales, por ejemplo, si hay si hay un acuerdo bilateral de exenciones impositivas, si un Estado de un momento a otro no le permite el ingreso de determinada mercadería, en incumplimiento de un tratado bilateral que le permitía ese ingreso, el otro Estado podrá decir, ah, bueno, está cumpliendo, bueno, entonces yo tampoco ahora te dejo ingresar estas mercaderías. Para que esta contramedida sea lícita, lo tiene que notificar y tiene que ser proporcional, y por supuesto que no puede invocar, no puede implicar un uso de la fuerza. La fuerza mayor va a ser un hecho imprevisto, que el Estado no le permite cumplir con una obligación internacional. El peligro extremo implica que el Estado incumple porque lo que busca es salvaguardar a personas que tiene bajo su cuidado. Podría ser si un Estado viola, las fuerzas fronterizas de un Estado rescatan a un grupo de turistas y que estaban bajo la jurisdicción del otro Estado, con este objetivo. El estado de necesidad es la imposibilidad de cumplir de ese Estado, y ese Estado no puede, porque está salvaguardando un interés que es esencial para ese Estado, y ese Estado no tiene que haber contribuido a colocarse en estado de necesidad. Así que, bueno, las circunstancias actuales nos dan ciertos elementos para reflexionar respecto de circunstancias que pueden excluir la ilicitud de un incumplimiento de una obligación internacional. ¿Qué es lo que sucede? Y con esto termino para si llegamos bien con espacio para preguntas. Cuando un Estado incurre responsabilidad internacional, bueno, el incumplimiento no hace desaparecer la obligación internacional, porque si no sería muy fácil. Un Estado incumple y hace desaparecer la obligación internacional violada. Con lo cual, la primera consecuencia que aparece es la continuidad del deber de cumplir la obligación violada. Por otro lado, el Estado lo que tiene que hacer es dejar de incumplir. O sea, continuar con el cumplimiento, dejar de cumplir. Eventualmente lo que va a hacer es dar garantías o seguridades de no repetición, que implican evitar que ese incumplimiento se repita, y por último, va a reparar el perjuicio causado. Esa reparación puede adoptar distintas formas. Lo que tiene que hacer el Estado es reparar íntegramente el perjuicio causado por ese hecho internacionalmente ilícito, y va a comprender tanto el daño material como moral que ha causado ese hecho internacionalmente ilícito. ¿Qué formas pueden tener la reparación? La reparación puede tener la forma de indemnización. Algunos tribunales hablan de reparación compensatoria, pero indemnización, que es la cuantificación del daño en dinero.
la restitución, que la restitución puede ser material o jurídica. Por ejemplo, material, si hay una ocupación territorial, la forma de restitución material sería con el retiro de la ocupación territorial, y si es jurídica puede ser, por ejemplo, con la derogación de alguna norma que es contraria a una obligación internacional. Y satisfacción. La satisfacción se utiliza muchísimo en el derecho internacional, porque cuando la reparación no se pueda dar por restitución o por indemnización, lo que se puede utilizar es una medida de satisfacción que puede consistir en un reconocimiento de la violación, un pedido de disculpas públicas, o también puede tener otras formas, como ser más en el ámbito de los derechos humanos, que se crean fondos de educación, o se construyen monumentos, se titulan distintas plazas con nombres de víctimas. Es decir, lo que busca la satisfacción es hacer visible como el arrepentimiento del Estado que incurrió en responsabilidad internacional. Bueno, este tema, perdón porque hablé tan rápido, pero da para hablar muchísimo más. Sí me interesaba que al menos tuvieran algunos elementos que les puedan ser útil, espero que les sean útil en este simulacro que van a tener en breve. Así que bueno, si les parece, me quedo aquí a ver si me quieren formular alguna pregunta por algo que no haya quedado claro, o que les parezca que puedo aportar en esta preparación que están haciendo. Gracias, Aldana, por tu exposición, muy clara y súper interesante. Seguramente sea muy útil para la preparación de las posturas de las distintas delegaciones. Abrimos micrófono en la medida en la que quieran, si les parece, y la tienen a la doctora Rohr a disposición unos minutos más para aprovecharla y hacerle todas las preguntas que quieran. Si quieren, vayan abriendo el micrófono, y si no, se van escribiendo las preguntas por el chat que las estamos mirando. Aprovecho para saludar a Juan Francisco, que está en pantalla. ¿Cómo está? Ahí apareció. Sí. Hola, Aldana, aprovecho a saludarte. Sí, lo mismo. Bien. Un placer acá participar de esta manera en este nuevo modelo, que está siendo un éxito, por lo que veo. Hay muchas delegaciones. Sí, tenemos casi 200 inscriptos y de diferentes partes del país, así que la verdad que sí. Es algo que nos permite la tecnología, ¿no? Y la situación actual, porque si no lo hubiésemos hecho presencial y por ahí muchos no hubiesen podido asistir. Esa es la parte buena de la virtualidad que estamos viviendo. Nos permite participar en distintas partes del país, en eventos que de otro modo se dificulta mucho más. Así que bueno, es una alegría compartir este espacio con estudiantes de otras universidades del país, y que se hayan animado a participar de esta experiencia que es muy enriquecedora. Perdón, yo estoy en el... Aprovecho a contestar algo de operativo, Sí. que sí vamos a enviar, por eso estamos grabando la charla, la capacitación, la vamos a enviar por mail, así que en definitiva el material va a estar ahí. La van a poder ver cuantas veces deseen. Yo me voy a comprometer a terminar de modificar la presentación PowerPoint. Algunos detalles que vi que cuando se estaba proyectando que eran perfectibles. Pero la van a tener disponible en breve. Yo quiero decir algo en relación a lo que estuve escuchando de la charla, perdón, no es una pregunta ni nada, pero para justamente complementar que
lo que explicó al principio de la charla relativo al rol de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, lo podemos ver con esto último que explicó al final de la charla de reparaciones. En realidad la Corte Permanente de Justicia Internacional tenía un fallo que era Fábrica de Chorzów, donde explicaba el caso de reparaciones. Digo, para que vean que los sujetos del derecho internacional cada uno tiene su misión específica, y la Corte Internacional de Justicia es muy importante para aclarar estándares que por ahí suele tener vaguedad a la hora de definirlos. Sí, de hecho, cuando se habla de responsabilidad internacional, siempre, muchas veces se retrotrae a uno de los primeros precedentes jurisprudenciales, y completando en línea con lo que dice Juan Francisco, la CDI, que la Comisión de Derecho Internacional, que son expertos en Derecho Internacional, recogen justamente y estudian cuál es la práctica de los distintos tribunales internacionales en la materia para realizar sus informes. Así que ahí tienen una buena fuente de información que les puede llegar a ser útil. Creo que se quedó tilda, ahí está. Y también mucho, capaz recomendación, yo sé que les han dado un buen acervo de material de lectura, pero aprovechen la virtualidad para visitar las páginas oficiales y seguir profundizando en este mundo onusiano, que es enorme, 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 enorme. A ver. Creo que hablé tan rápido que ya no quieren. No. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, creo que no veo consultas. Sí, si no hay consultas antes de que se empiecen a desconectar, también quería transmitirles un mensaje en relación con las próximas charlas temáticas. Les va a llegar también la información por los medios en los que les viene llegando hasta ahora, pero les queríamos avisar que con la doctora Contarini y su equipo la charla va a ser el día 25 de noviembre a las 18 horas. Así que esa era una fecha que quedaba pendiente, ya se las adelantamos ahora, pero después se las hacemos llegar por los medios tradicionales. Y muy bien, entonces si alguno quiere agregar algo más, o Juan Francisco quiere cerrar de alguna manera. No, yo agradecer y comentarles nuevamente esto, que las capacitaciones y las charlas simplemente tienen una diferencia de nombre para orientar a que unas están pensadas para la dinámica de práctica del modelo y las otras están pensadas para la dinámica académica. Pero ambas son igualmente importantes para nutrirse de cara a lo que van a tener de experiencia, y también agradecer a Aldana por este segundo año consecutivo de contribuir con el modelo que está empezando y que depende también de la buena voluntad y la buena predisposición del cuerpo docente. No, bueno, aprovecho para felicitarlos, para agradecerles por convocarme y que sigan contando conmigo, por supuesto, en la medida de mis posibilidades. Estaré gustosa de contribuir y desearles a todas las delegaciones el mayor de los éxitos y que aprovechen a disfrutar de esta experiencia. Me alegro que se involucren en estos temas que son apasionantes y que además de que son extracurriculares, con lo cual dedican un tiempo extra, lo que da cuenta de la pasión que tienen. Y me pone súper, súper contenta que sea una iniciativa que abarque a universidades de todo el país, así que muchas felicitaciones para ustedes, para los organizadores y organizadoras que sé que le ponen todo el corazón y el compromiso, así que el mayor de los éxitos para todos, que sea otra nueva instancia de aprendizaje. Y bueno, y en breve estaré enviando mis presentaciones PowerPoint un poquito más prolijas de lo que las presenté. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad esta breve charla. Gracias, Aldana, gracias a todos y todas, hasta luego. Les dejo un saludo y buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.